Y comenzamos con el programa. Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas de la Biblia. El Señor les bendiga a cada uno. Está conmigo aquí la hermana Cecia y hermano Danielito. El Señor les bendiga. Saludan a los hermanos. Danielito. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Estamos aquí para continuar con el programa de preguntas y respuestas de la Biblia. Amén. Amén. Y en esta ocasión estaremos estudiando siempre en el libro de Génesis y estaremos hablando, ¿saben de qué vamos a hablar ahora? Amén. Vamos a hablar de la vida de José. José, amén. 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 ¿Les gusta? Amén. Bien, ¿vienen Amén. preparados Amén. con las preguntas y las respuestas? Amén. Amén. Vamos a hablar de la vida de José, preguntas y respuestas de la Biblia. Amén. Y sin más preámbulo, nos vamos con la primera pregunta y esa pregunta se la voy a hacer a la hermana Cecia. Hermana Amén. Cecia, ¿cómo se llamaba el hijo que más amaba Jacob? El hijo más querido de Jacob se llamaba José. El hijo más querido de Jacob se llamaba José y eso lo encontramos en qué parte de la Biblia. Lo encontramos en Génesis capítulo 37, versículo 3. Dice que lo encontramos en Génesis Amén. capítulo 37 y su versículo número 3 dice la palabra del Señor. Génesis 37 verso 3. Y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Oh, tremendo este versículo. Dice que Jacob amaba más a José Amén. que a sus otros hijos. ¿Cuántos hijos tenía Jacob? Eran 12, ¿verdad? Entonces de los Amén. 12 que tenía, él tenía uno que amaba más y ese era José, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Estaba bueno, estaba malo, que amaba más a José que a los otros hermanos? No. Amén. 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 ¿Quiere Amén. decir algo, Danielitos? ¿Está Amén. bien o está mal? Malo. Yo creo que no, porque digamos los hermanos de José sentían como envidia, como enojo que el papá lo quería. Eso puede llegar a cosas malas como maltrato, pegar y esas para los niños chiquitos sufren más. Los más favoritos unas veces sufren por eso. Hermana Cecia tiene algo que aportar. Dice que amaba más Jacob a José que a los otros hermanos. ¿Qué usted dice de eso? ¿Estaba bueno o estaba malo? Es malo porque como si tú quisieras a Danielito más que a mí, yo me poniera enojada y tuviera envidia, pues. Amén. Entonces dice que amaba más a José que a sus otros hermanos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, seguimos, ¿verdad? Con las preguntas. Vamos a preguntarle a Danielito. Y la pregunta para Danielito es, ¿qué sentían los hermanos de José por él a raíz de esto que estaba pasando, que Jacob quería más a José que a los hermanos? ¿Cómo se sentían los hermanos? ¿Qué sentían los hermanos por eso contra José? Danielito, ¿qué sentían? Pregunta Amén. número 2. Los hermanos de José sentían aborrecimiento Uh-huh. porque El papá quería más a José. lo Sentían querían más a aborrecimiento por José. ¿Y tiene una Amén. prueba bíblica para comprobarme esto? José. A ver si se me sale. Génesis capítulo 37, versículo 5. Génesis Por 37:5, que dice la palabra del Señor Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le aborrecieron aún más todavía, ¿verdad? O sea, Amén. que lo aborrecían ellos a José por esto que estaba pasando, por eso que sucedía. No estaban contentos por eso y lo aborrecían a José. Amén. Hermana Cecia, pregunta número
número 3, ya Danielito dijo que lo aborrecían y nos comprobó con el texto. Aparte de que lo aborrecían, ¿había algo más que los hermanos sentían o solo lo aborrecían o había algo otra cosa que Amén. sentían más? Dígame qué más. Amén. Los hermanos de José sentían envidia por él. Oh, también esto llegó, después que le aborrecían, llegó a causarles envidia. Amén. ¿Y usted tiene un texto bíblico que me lo compruebe? Amén. Amén. Génesis capítulo Amén. 37, versículo Versículo 11. 11. Génesis 37, 11. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y sus hermanos le tenían envidia, perfectamente, hermana, le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. El papá ya se preocupaba, como que el papá, ¿verdad?, ya presentía que algo malo podía pasar a raíz de que ellos le tenían envidia a José. Entonces los hermanos, había esa polémica ahí entre ellos, ¿verdad?, entre los hermanos de José y los otros hermanos, los otros hijos de Jacob. Entonces ellos esa envidia que dice la hermana Cecia y ese aborrecimiento, eso fue creciendo en la vida de los hermanos a tal grado que los hermanos llegaron a querer deshacerse de él y lo metieron a una cisterna, y los hermanos tanto aborrecían a José que querían matarlo, ¿verdad? Y entonces cuando ellos querían matarlo, hubo uno de los hermanos que se llamaba Judá, ¿verdad? Entonces Judá dijo que mejor no lo matemos. Y entonces vamos a ver la siguiente pregunta que dice. Y ahí vamos a seguir. Ahí los dejo, donde lo metieron a la cisterna. Entonces la siguiente pregunta para Danielito, ¿verdad? Dice, Amén. ¿qué hicieron los hermanos de José para deshacerse de él? Después que lo sacaron, lo metieron a una cisterna, y después que lo sacaron de la cisterna, ¿qué hicieron? Danielito. Amén. Uh-huh. Si estoy correcto, Ajá. yo creo que lo vendieron a los ismaelitas. Ellos lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, perfectamente. Y el versículo donde encontramos eso se encuentra en... Si estoy correcto, Génesis capítulo 37, versículo... Ese micrófono. correcto, si estoy correcto, 27. Génesis capítulo 37 y su versículo 27. Amén. Amén. Dice de la siguiente manera: venid, dijo, ahí no dice quién, pero fue Judá, venid y vendámoselo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano. Entonces aparentemente parecía como que Judá era un poco entre medio bueno y a la vez era un poco malo, ¿verdad? Porque dice, venid y vendámoselo a los ismaelitas en lugar que lo matemos, le digo a los hermanos. Pero no pedía la liberación de él, sino que tuvo la idea de que se lo vendieran a los ismaelitas. Amén. Y los ismaelitas lo compraron, tomaron la decisión de comprarlo por 20 monedas de plata, ¿verdad? Entonces lo compraron y se lo llevaron, ¿verdad? Entonces ellos fueron con la historia con el papá a decirle que ensangraron la túnica en sangre de un animal y le dijeron al papá que un animal feroz, una bestia feroz lo había destruido y que lo había matado. Y con esa idea se quedó el papá, que era Jacob, ¿verdad? Entonces la siguiente pregunta para usted, hermana Cecia, pregunta número 5. ¿Quién compró a José cuando los ismaelitas lo vendieron? ¿Quién fue el que compró a José? El que compró a José como esclavo fue... A José lo compró Los Potifar.
Potifar, ¿verdad? Los ismaelitas se lo vendieron. El ¿A quién se lo capitán de vendieron la los guardia. ismaelitas? A Potifar, ¿verdad? Ujú. El capitán de la guardia del faraón. Oh, era un capitán de la guardia, Potifar. Amén. Amén. Y a él se lo vendieron. Ajá. Miren cómo va configurando, cómo va todo esto. Todo el que un hijo lo preferían y lo quería más que a los otros, llegó a tener odio, aborrecimiento y envidia, y a tal grado que lo vendieron, y acá anda José, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos en qué parte, Cecia, cuando fue comprado, que los ismaelitas lo vendieron. Génesis capítulo 39, versículo 1. Amén. Génesis 39, Amén. versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas, ¿verdad? Los ismaelitas, me imagino que ellos ellos lo pagaron 20 monedas de plata, pero ellos lo han de haber vendido a Potifar por más, y Potifar lo compró como esclavo. Amén. 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 Entonces, siguiente pregunta, hermano Danielito. Amén. Vamos a ver. Siguiente pregunta, dice, ya Potifar lo compró y lo tienen como esclavo, pero en la casa de Potifar pasó algo. ¿Qué pasó ahí, verdad? Entonces, dice, ¿de qué delito fue acusado José en Egipto? Y precisamente ahí en la casa de Potifar, ¿de qué delito fue acusado José? José fue acusado, si estoy correcto, Sí. de Dígame. deshonrar a la esposa Y de pégase Potifar. más ese micrófono porque no lo escucho muy bien. Si estoy correcto, Ujú. creo que deshonré a la esposa de Potifar. O sea, usted me está diciendo que José fue acusado del delito de deshonrar a la esposa de Potifar. Amén. ¿Y eso fue cierto o Amén. fue mentira? Mentira. Amén. ¿Y tiene un texto bíblico para comprobar eso? Si estoy correcto, Génesis capítulo 39, versículo 17. Amén. Vamos a ver, Génesis 39, 17 dice de la siguiente manera. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo, que era José, que trajiste, vino a mí para deshonrarme, dijo la mujer de Potifar. Ella dijo que José la había deshonrado, ¿verdad? Lo acusó de deshonra, ¿ya? Tremendamente esta mujer, ¿verdad? Y eso dice el hermano Anelito que era falso, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, después, hermana Cecia, después que la mujer le dice a Potifar que el siervo hebreo, que José la había deshonrado, ¿qué decisión tomó Potifar contra su esclavo José? Amén. Amén. ¿Qué decisión tomó? Cuando lo acusó del delito de deshonrar a la esposa de Potifar, Ujú. Potifar lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. ¿Y en qué parte de la Biblia encontramos eso? Lo encontramos en Génesis capítulo 39, versículo 20. Amén. Génesis capítulo 39, versículo 20 dice, y tomó su amo a José, ¿verdad? Que era Potifar, y lo puso en la cárcel. Tiene ya mucha razón usted, hermana César. Lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Ahí se encontraba en la cárcel, encerrado ahí José. Imagínense cómo va, qué historia más bonita, qué historia más hermosa esto, cómo va trascendiendo todo, poquito a poco, y va y lo acusan de falsedad, y ahí va a dar a la cárcel. Amén. Entonces, pero ahí el Señor halló gracia en José, en la cárcel, y el Señor permitió muchas cosas. Ahí se convirtió en el soñador, ¿verdad? Entonces ahí en la cárcel el copero y el panadero tuvieron un sueño y buscaban quien se los interpretara, y José se los interpretó. Amén. Con el tiempo, el rey Faraón
tuvo un sueño y fue perturbado por ese sueño. Entonces necesitaba a alguien que le interpretara ese sueño y llamaron a todos los sabios y más sabios que habían en ese tiempo y nadie podía interpretar a ese rey. Entonces le dijeron al rey, hay alguien por ahí que puede interpretar ese sueño. Y esta pregunta es para Danielito. Danielito, ese micrófono. Amén. La pregunta dice de la siguiente manera. Dice, después que José interpretó el sueño de Faraón, ¿qué posición obtuvo José en Egipto, en la casa de Faraón? ¿Qué posición llegó a tener José? ¿Qué posición? Después de contarle tuvo una posición de ser gobernador de Egipto. Llegó a ser el gobernador de Egipto, ¿verdad? Amén. Amén. Y después que le contó, le interpretó el sueño y el rey lo nombra gobernador para gobernar todo Egipto. Y esto lo encontramos en qué versículo, en qué parte de la Biblia, Danielito. Si estoy correcto, Génesis capítulo 41, versículo 40. Amén. Vamos a ver, Génesis 41:40 dice de la siguiente manera. Amén. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, le dijo Amén. el rey. Solamente en el trono seré yo más mayor que tú, ¿verdad? Pero nunca más mayor que Dios. Eso no lo dice ahí el texto. Entonces, sí se convirtió en el gobernador de Egipto. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, o sea, vea esa parte donde dice, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo que era Egipto. Por la palabra de José, ¿verdad? Se iba a gobernar todo el pueblo. Amén. 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 Última pregunta para la hermana Cecia. Amén. ¿Cuántos años vivió José? ¿Cuántos años? José vivió 110 años. Amén. ¿Y tiene el texto de la Biblia? Amén. Comprobándome. Génesis capítulo 50, versículo 22. Amén. Amén. Génesis capítulo 50, versículo 22. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre. Y vivió José 10 años. Y vivió José 110 años, ¿verdad? Esa fue la vida que vivió José. Amén. Así es que muchas gracias por estas preguntas. Han contestado muy bien. Y yo quisiera preguntarles algo. Amén. ¿Tienen algún comentario ustedes, Danielito? Yo siento como que usted quiere decir algo acerca de esta historia. ¿Qué les gustó más de esta historia? Lo que me gustó es que José tuvo pruebas, pero la siguió, no se rindió. Es lo que me gusta de la historia de José, porque te inspira como José Ese se micrófono. inspiró. Él no se rindió, por eso Dios lo usó en gran manera. Amén. Dios lo estaba preparando para algo grande. Amén. Un gran ejemplo, ¿verdad? De perseverancia y de fidelidad a Dios, aunque pasó por pruebas, fue acusado por mentiras, pero él fue fiel a su Dios y su Dios le respondió y no lo dejó solo. Amén. Hermana Cecia, ¿usted tiene algo para comentar y decir de esta historia? ¿Qué le gustó más de esta historia? Lo que me gustó más de esta historia es que cómo sufrió tanto y después se convirtió en un gobernador de Egipto. Eso me sorprende. Amén. Y eso fue a causa de la fe Dios. que tenía en Dios, él. Amén. Y la perseverancia, porque otro hubiese sido, ¿verdad?
hubiese negado a Dios, ¿verdad? Cuando fue a la cárcel injustamente o cuando lo acusaron injustamente, hubiera negado a Dios, pero él no negó a Dios, él perseveró hasta el Amén. final. Y como dice la palabra del Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Palabras finales, ¿qué quieren decirle a todos los seguidores y hermanos Amén. y Amén. amistades y familiares? ¿Lo van a ver? ¿Qué Amén. quieren decirle? Amén. Amén. Uno a la vez. Cecia. Que Dios los bendiga de gran manera y que también se suscriban a nuestro canal. Amén. Danielito, palabra, despedida. Amén. ¿Qué quiere decir? Yo pienso que por favor que ustedes topen el consejo que es la historia de José, Ujú. como él, nosotros tenemos que ser como él. Aunque las pruebas vengan, hay que resistirlas como José. Amén. Sí. Y poner la fe en Tenemos que Dios siempre. resistirla y poner la fe Amén. en Dios. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima. Señor Dios les les bendiga. bendiga. Y gracias a Dios les todos. bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de mirar este canal, este video. Amén. Gracias. Amén. Y Suscríbanse a nuestro canal, por favor. ok, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.